Pues, ¿qué tal? ¿Verdad? Estamos bien. El Congreso, ¿verdad? Estuvo muy interesante, ¿verdad? Los que estuvimos ahí estuvo muy bien. Y pues también lo que venimos hablando, muchas cosas de ahí, aquí las hablamos. Y también el decirles, ¿verdad? Que los tiempos ya están cerca, ¿verdad? Vemos que todo se está sucediendo cosa tras cosa y sigue, como dice ahí en Mateo 24, ¿verdad? El engaño, la cosa que va a suceder, los temblores, los terremotos, la guerra tras guerra y dice rumores, ¿verdad? Ya hay rumores, pero sí hay guerra, pero la mayor parte son rumores y vemos que todo está sucediendo tal y como lo dice la palabra. ¿Verdad? Todo, nada se está perdiendo, todo está caminando de acuerdo a la palabra. Y por eso es importante que ustedes y yo vayamos adelante en el Señor, en algo firme, en algo seguro, que lo único que nos va a llevar a ese lugar es la palabra de Dios, porque es el camino que tenemos para seguir adelante. Y Padre, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, yo te pongo este tiempo y tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en esta mañana. Que seas tú, Señor, el que mueva, Señor, lo que tengamos que decir y lo que tengamos que hacer. Sea a ti, Padre, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. El tema de hoy se llama incredulidad o duda, desobediencia y obediencia. Todo es que eso, hay muchas cosas de esas que hay en nuestros corazones que a veces nos llevan a dudar o a tener incredulidad de creer o no creer la palabra de Dios, o desobediencia y también obediencia, ¿verdad? Hubo mucha gente aquí en la palabra que tuvo obediencia al Señor a través de su palabra. Y por eso vamos a recorrer estos pasajes que ahorita vamos a ver. Les voy a invitar que me acompañen a Mateo, San Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. San Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Y dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Se dan cuenta el poder de la voz de Jesús? El poder de la voz de Jesús que dijo: viento, cálmate, lluvia, cálmate, la tempestad, y se calmó. Pero ¿qué pasó con sus discípulos? Ahí está la incredulidad, ahí está la duro, ¿verdad? Que le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y a veces nosotros tenemos poca fe. Así como los discípulos que, no, pues vamos, ahí viene dormido, lo despertamos para que, pues, que a ver si él puede calmar la tormenta y puede haber paz y ya no haya tanto problema con nosotros. ¿Para qué? Para que llegaran, para que alcanzaran a cruzar a donde iban a ir. Porque dice: y se subió a la barca, se subió a la barca y sus discípulos le siguieron. O sea, se dan cuenta lo que hizo Jesús: subirse, y los demás se subieron. Y se durmió, con una paz, una tranquilidad. Pero ¿qué sucedió? Llegó el aire, llegó la tormenta, y ellos se despertaron, dudando y incrédulos, hasta que vieron el resultado de que Jesús calmó la tormenta y pudieron seguir adelante. O sea, es algo que Él puede manejar, pero los discípulos les dijo el Señor: ¿por qué? ¿Por qué les falta la fe? ¿Por qué les falta la fe? Porque aún ya habían visto lo que había hecho el Señor, aún ya habían visto todo lo que había realizado en el trayecto que iban caminando, y aún dudaban, pero no creían todavía bien.
pero hoy vamos a creer, ¿verdad? Y te voy a invitar que vayamos adelante al capítulo 14, del verso 23 al 27. Capítulo 14, del 22 al 33. Del verso 22 al 33, del capítulo 14. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la gente, él despedía a la multitud. Despedía a la multitud subiendo al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya estaba la barca hasta en medio del mar, azotada por las olas, porque vino el viento y era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: desciende, Pedro, de la barca, anda sobre el agua para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento extendió la mano, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vemos la misma situación en dos ocasiones, y dudaron otra vez. Dice que estaba el aire al contrario, estaba todo mal, y cuando voltearon, ¿verdad? Estamos todos aquí sentados y volteamos de momento hacia atrás y les digo: alguien va a entrar allá atrás, y ustedes van a decir: será un fantasma, ¿o quién será? Pero ¿qué les dijo Jesús? Soy yo. Jesús les dijo: soy yo, para que creyeran y estuvieran en paz. Dice: soy yo el que está llegando. ¿Y qué le dice Pedro? Pues si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Le dijo: ve, y caminó sobre las aguas, empezó a caminar sobre las aguas, hasta que dice que tuvo, ¿qué? Miedo. ¿Qué es lo que lo perdió a Pedro? El miedo, porque ya había caminado sobre las aguas. Yo me imagino, estábamos platicando, Angelita, y estábamos viendo que, imagínense que está sentado sobre la orilla de la barca, y le ha de haber hecho, a ver si estaba dura o si se sumía, y ya se había tocado: sí está duro, y bajó el otro y empezó a caminar. Él empezó a caminar, pero tuvo miedo. ¿Y qué pasó con el miedo? Se empezó a hundir y le dijo: Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. Pero ¿qué pasa? Imagínense la incredulidad que tuvieron en el otro pasaje y en este pasaje, donde el Señor les dice: sí pueden. Pero a uno les faltó fe, y a este también le faltó fe, y le tuvo miedo además, y por eso se hundió. Por eso se estuvo hundiendo, porque así es las cosas, que cuando el Señor hace cosas extraordinarias, la mayor parte de nosotros le decimos que no. O si le decimos que sí, pues a veces sí le seguimos y a veces no. Pero es importante tomar en cuenta todo lo que el Señor hace para que estemos siguiendo, para estar ahí. Dice: ¿y por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Qué es la duda? Incredulidad. ¿Cuántos de aquí aprendieron a manejar solitos? ¿Y qué pasó al principio? Te llegas, te subes al carro y ¿lo arranco o no lo arranco? Meto el pedal del clutch, meto la velocidad. ¿Y si se arranca? ¿Y si se arranca de golpe, qué hago? Sabes que tienes el freno ahí, sabes que tienes el acelerador, que tienes el clutch. O si es automático, dices: ¿qué hago? Pues es una duda que entra al principio. Pero, ¿qué dicen? Trabajo es que lo haga uno, ¿verdad? Pero al principio, ¿qué fue? Una duda. Dice: si lo muevo o no lo muevo. Mejor lo dejo. Mejor aquí que se quede, para no provocar un accidente, no provocar cualquier cosa. Pero es una duda que entra en nosotros, que nosotros tenemos que derribar. Debemos de ponernos más, de ponernos y decir:
Sí, yo puedo. En el nombre de Jesús yo puedo. Porque lo tenemos que hacer. Aquí dijeron ellos, imagínate ustedes y nosotros en un barco. Porque fue en un barco, en una barca. Y empieza la tormenta. ¿Qué pensaría cada uno de ustedes? Nos vamos a morir. Vemos unas que pasan veo un reportaje que pasa, es un buen barco y se ve cómo le viene así el agua y dices, se va a hundir. Por el tamaño de las olas y todo, dice, se va a hundir. Y hay muchos barcos que sí se han hundido y hay otros que la han librado. Pero ¿qué pasa? Falta de fe. Falta de tener confianza en Dios, porque es lo importante en todas las áreas que tenemos cada uno de nosotros. Lo más importante es tener toda la confianza en el Señor. Toda la confianza en ninguna otra cosa. Es el único que nos va a liberar de todo lo que estemos pasando. Y hasta aquí tenemos parte de lo que es la duda. Parte de que, o sea, el Señor lo hizo. Y vieron que tuvieron que cambiar. Y el viernes les compartía yo algo de aquí que hoy les voy a compartir otra vez. Y les voy a invitar que vayamos a Jonás, capítulo 1, del verso 14 al 17. Del verso 14 al 17. Y dice así, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Desobediencia. Porque si regresamos al capítulo 1, al verso 1, le dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad que pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿A dónde fue mandado Jonás? A Nínive. Fue mandado a Nínive. ¿Y saben qué hizo con su persona y con su dinero? Porque se lo gastó. Y de todos modos lo echaron al mar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Llegó al puerto y vio que un barco iba a zarpar y le dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Le dice, no, pues voy a Tarsis. O sea, imagínense que Nínive está de este lado y Tarsis está del otro lado. ¿Y qué hizo él? En lugar de irse a Nínive, se fue a Tarsis. ¿Qué hizo Jonás? Una completa desobediencia, porque Dios lo había mandado. ¿Y qué sucede aquí? ¿Qué fue? Y hubo tormenta y los que estaban ahí, como él ya les había contado que Dios lo había mandado, ya todos ellos sabían quién era el que estaba mal. Y por lo tanto, que lo avientan al mar, ¿no? Porque dijeron, si lo echamos fuera, se acaba el problema. Y eso fue lo que pasó. Dice que hubo paz en el barco. Pero ¿qué pasó? La gran desobediencia de Jonás. Aunque adelante vemos que Dios tenía un gran propósito para él. Pero al principio nosotros a veces somos de grande desobediencia. Si el Señor nos dice, vete para allá, y tú te vas para el otro lado, estás desobedeciendo porque Dios te está llamando a obediencia para que hagas lo que Él te vaya a decir, porque dice el Señor que donde Él les decía que fueran y la gente iba, Dios iba con ellos. No se iban solos, Dios iba con ellos a donde quiera que Él los había mandado. Y en este caso, Jonás no. Dice, pues yo me voy para el otro lado. Pues es más fácil. Pues me alejo de él. Según él se iba a alejar de Dios. Pues vemos que Dios está en todas partes, o sea, no se iba a poder alejar nunca. Pero así pasa cuando desobedecemos. ¿Y qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros en este lugar? Yo les preguntaría a alguien que me dijera, ¿y tú sigues a Cristo como debe de ser?
Si Dios te ha comentado estos domingos, tienes que estar aquí en la iglesia, tienes que venir, tienes que congregarte, escucha la palabra y hazla. Porque es lo que Dios nos dice, hazla. ¿Para qué? Para que te salves tú y tu familia. Haz tu palabra, hazla, la tenemos que hacer. Miren, cuando empezamos en Cristo, hace como 30 años, era un cliente que tenía yo que tenía una muy buena economía. Y era, pero súper religioso, por decirlo así, pero equivocado. Y dice que su hija se convirtió a Cristo. ¿Y qué creen que le hizo el papá a la hija? Que la corre de la casa. Y la hija se siguió congregando en amistad. Yo creo terminó lo que estaba estudiando y se fue a Estados Unidos la hija. Y cuando la encontramos de ya después de varios años, él nos platicó que tuvo que ir hasta Estados Unidos a visitar a su hija porque él ya se había convertido a Cristo, al igual que ella. Pero al principio, ¿qué cree que hizo? La corrió porque ya no era la religión correcta. Y la tuvo que correr, ¿por qué? Porque él pensaba que ella estaba mal. ¿Se dan cuenta? Él pensaba que ella estaba mal. Cuando él ya se dio cuenta que estaba bien, tuvo que viajar para verla porque ya estaba, él sabía que estaba mal, fue a contentarse con ella y todo lo que ustedes quieran para que él estuviera bien, porque ya había conocido la verdad. Y ese es parte de lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Tenemos que ver qué desobediencia hay en cada uno de nosotros. ¿Qué desobediencia tenemos cada uno de nosotros? ¿Por qué dices, hoy no voy, hoy sí puedo, mañana no puedo, esto otro o aquello? Yo les recuerdo que lo primero que hay es Dios. En verdad, lo primero que hay. Yo le digo a ella, lo primero es Dios y después ella. Y ella lo sabe. Yo me iba a recibir las pláticas y ella se quedaba. Y dice, ¿y qué te enseñaron? Imagínense lo de 2 horas, se lo hacía yo un cachito así. Pues nada más se habló de esto. Pero todo ese tiempo necesitas ir para que oiga. Y tuvo que ir para entender lo que yo estaba escuchando. Para o sea, yo no le podía decir 1 hora y media estar hablando todo lo que nos habían dicho. Pues yo se lo reducía poquito. Pero cuando ya fue, se dio cuenta que se estaba quedando atrás. ¿Y qué tuvo que hacer? Se tuvo que emparejar. Se tuvo que emparejar conmigo para no quedarse. ¿Y qué hicimos? Y yo le dije, es que primero es Dios. Primero es Dios. Porque ¿quién se levantó hoy? Porque está bien fuerte. ¿Quién se levantó hoy? Porque dice, hoy voy a levantarme, mañana voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. ¿Y cómo sabes? Solamente Dios te levanta. Y Él es el que nos sostiene, igual que lo hizo con este hombre que le dijo, vete a tal lado, y no lo hizo. Fue para otro lado. Y vemos que a veces así a veces somos desobedientes a Dios y no hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que agarrar el camino otra vez y meternos en él, y el primero es Dios. A ver, yo le preguntaría a cualquier pareja que está aquí, dígame quién es primero. ¿Es primero tu pareja? Primero es Dios. Y por eso lo que estamos oyendo es la palabra de Dios para que entre nosotros y toda la desobediencia y todo lo que hacemos se quede fuera de nosotros. Porque ese es el recibir la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y ponerla en práctica. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga en todas las cosas. Porque Él es el que nos bendice. Porque pudiéramos decir, a lo mejor yo ya no estuviera aquí, pero gracias a Él sigo aquí. Pero es la misericordia de Dios. Y a ustedes, ¿qué les falta para seguir a Dios? ¿Qué les falta primero? Primero es Dios, no hay nadie más. Queremos arreglar cualquier situación, primero es Dios. Sin Dios no vas a arreglar nada, absolutamente nada. Tiene que estar primero Dios, porque aquí lo que hizo Jonás fue irse, luego que se lo comió el pez, y el pez lo regresó ¿a dónde? A Nínive, porque le dijo a Dios, ve allá a pregonar mi palabra, porque ese pueblo, su maldad está subiendo hasta mí. Imagínate lo que Dios casi nos dice esta mañana, ve donde estás viviendo, porque hay mucha maldad donde estás, y tienes que ir a pregonar la palabra para que esa colonia cambie. Y así tenemos que ir, no podemos seguir siendo desobedientes al Señor, porque
A lo mejor a él le puso una ballena, pero a nosotros quién sabe. A lo mejor a nosotros no nos pone la ballena, ¿verdad? Y estamos en peligro de perdernos. Pero hoy nos habla muy clarito que primero es Él. Él es el que nos mueve a cualquier lugar, a cualquier camino. Y te voy a invitar que me acompañes a Génesis capítulo 2, capítulo 6, del verso 12 al 14. Génesis capítulo 6, del verso 12 al 14. Y dice así: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la cafetearás con brea por dentro y por fuera. Aquí le está diciendo a Noé que haga un arca, y le pone medidas y todo lo que tiene que hacer, y tiene que tener cuartos, por decirlo así, ¿verdad? Divisiones donde quepan todos los animales. Dice todos de a dos. Pero ¿qué pasa entre todo esto que nos dice aquí? Obedeció y la hizo. ¿Y quién se salvó? Se salvaron sus hijos, se salvaron sus nueras. Y toda la gente que lo vio, que estaba construyendo la nave, yo creo que se burlaron, se rieron. Ay, pues ¿cómo? Si aquí ni hay mar. No había mar. ¿Dónde va a correr el agua? Y para que esta barca flote en ella, está loco. Y no corría ni un riachuelo. ¿Cómo iba a correr un gran río o una cosa más grande? O sea, imagínense todo lo que la burla que se llevó. Y lo que hizo fue obediencia. Noé. Lo estoy viendo, Noé. Imagínense lo que hizo, la gran diferencia que hizo Noé de ver todo lo que la gente se burlaba de él, todo lo que la gente le decía. Y Noé siguió adelante, todo el tiempo hasta que la acabó, hasta que quedó una puerta hacia abajo para que por ahí subieran todos los animales. ¿Y qué pasó cuando ya subieron los animales? Dios cerró la puerta. Porque imagínense, ni él con sus hijos le iban a subir. Dios cerró la puerta y empezó la lluvia. Y les voy a invitar que me avisen. Vamos al capítulo adelante del 7, del verso 4 al 7, y dice: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, de modo que todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre toda la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que había mandado. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por causa de las aguas el diluvio entró Noé en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Tenía 3 hijos. O sea, se dan cuenta que de toda la gente que él les ha de haber dicho: es que va a pasar esto, Dios me dijo que iba a haber un diluvio, Dios me dijo que iba a pasar esto. Y lo único que hizo la gente fue burlarse. La gente se burló todo el tiempo. Y a veces, ¿qué pasa con nosotros? A veces leemos la palabra y le decimos: es que va a pasar esto. Está escrito, pero quién sabe cuándo pase. No sabemos cuándo vaya a pasar. No sabemos qué va a suceder. Solamente Dios lo sabe. Lo único que nosotros debemos de saber, que tenemos que tener una obediencia como la de Noé. Tenemos que tener esa obediencia. Y yo les digo de la barca, porque acá también menciona una barca. Y si se dan cuenta, pues nuestra casa es una barca. Porque en esa barca, ¿quiénes viven? Sus hijos, ustedes. Otra casa,
otra barca, sus hijos y ustedes. Y así estamos todos, pero ¿qué se necesita? Que todos estemos en la palabra de Dios. Todos, sin excepción, están obedientes a la palabra de Dios. ¿O alguien aquí sigue indeciso? ¿Alguien de aquí tiene dudas? ¿Alguien aquí es desobediente? ¿Quién está pasando una situación difícil estos días? Algo que esté viviendo personal en su vida, algo que le cueste trabajo. ¿Pasa? ¿Alguien más? ¿Alguien más que esté pasando algo difícil? Así quédate. ¿Alguien más? Porque esta plática es para que todo lo que estás mal te quede delante del Señor y Él lo quite. Todo eso que está mal, que Dios quite hasta la raíz de lo que te está afectando. Porque hay cosas que las tenemos aquí tan agarradas de nosotros que decimos, ¿por qué? Yo quiero seguir así. A fin que el problema, pues nada más dio unas palabras y ya con eso es suficiente. No. Es la palabra de Dios en nuestra vida queriéndose hacer viva y eficaz. Y como dice, como espada de dos filos, penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón y los tuétanos, dice la palabra. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.